Sí. Bueno, Iván Puerta nos acompaña, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Importante que nos acompañes, Iván, porque los restaurantes son una referencia, sin duda, del sector comercio y servicios. Y el año pasado, al cerrarse, pues se vio que los restaurantes, bueno, y algunos en algunas zonas siempre tienen gente, personas que van, disfrutan, en fin, lo que fuese. Algunos lo llaman la burbuja, que es circunstancial, que es coyuntural, pero en todo caso, a mí me gustaría que nos hiciéramos un paseo sobre si esto que ha surgido es coyuntural, momentáneo, o tú crees que puede mantenerse en el tiempo. Y bienvenido, Iván. Oh, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Fíjate, yo creo que es una consecuencia de muchas cosas, ¿ok? Sin duda, después de casi 2 años de pandemia que llevamos, mucha gente me pregunta, Iván, ¿a qué crees tú que está este florecimiento de tantos emprendimientos, tantos negocios? Y bueno, hay muchos proyectos que se quedó en el aire en 2019, Carlos. O sea, entre 2018 y 2019 muchas cosas estaban pendientes. Levantar un proyecto gastronómico no se hace en 2 semanas, no se hace en un mes, no se hace en 2 meses, ¿ok? Esto requiere pensarlo, estructurarlo, hay un tema de permisología, hay una serie de cosas que tienes que cumplir antes de llevar a cabo un proyecto gastronómico y eso se pausó, ¿ok? Entonces, bueno, ya desde el año pasado mucha gente pues tomó la decisión de salir adelante con sus proyectos que tenían, vamos a llamarlo, engavetados y salir al ruedo, ¿ok? Y por eso estamos viendo muchas cosas al mismo tiempo y en paralelo también, bueno, obviamente la gente ve la oportunidad. La gastronomía normalmente a nivel de emprendimiento ocupa como el 80% de las ideas cuando la gente quiere hacer algo, emprendimiento, dice gastronomía. Entonces, yo creo que se juntan esos dos elementos y por eso vemos como, digamos, esta reactivación ahorita en el sector. Sí, por eso te digo que mucha gente piensa, bueno, pero será constante en el tiempo, ocurrirá, se va a mantener. Claro, la transaccionalidad en dólar, Iván, también influye de una manera importante y significativa, ¿no? Sí, totalmente. Mira, la durabilidad, yo creo que en estos días lo estaba conversando con alguien, sí vamos a empezar a verlo en los próximos meses, ¿ok? Así como hay mucha gente que se toma la molestia de preparar su proyecto gastronómico, hay personas que salen con un proyecto al aire sin saber lo que están haciendo, o bueno, creen que efectivamente es un negocio rentable. La gastronomía es tan rentable como cualquier otro negocio, o sea, es un negocio más, ¿ok? Sino que sí, antes la gente lo veía como que los márgenes eran súper altos, el dueño de un restaurante siempre tenía una posición. Eso cambió muchísimo, Carlos, o sea, hoy los márgenes, por eso yo hablo mucho del tema de costos, de manejar mucho la estructura de costos, porque los márgenes hoy son muy justos, ¿ok? Sí, Y sí. si tú no tienes un departamento detrás, antes los negocios no lo tenían, los restaurantes, de finanzas, de costo, alguien que te lleve todas tus recetas, tu estructura como tiene que ser, es muy probable que entres en esa burbuja, que entres en ese movimiento, pero con el pasar de los tiempos algo va a pasar. El flujo de caja va a empezar a fallar y bueno, y van a empezar a ocurrir pues estos cierres. Por eso yo creo que hay que esperar a ver que se decante un poquito todo, que esta ebullición que hay empiece a sentar para que veamos la realidad. Sí, claro, pero también se presentan situaciones de desbalance en los precios. Cada restaurante tiene un parámetro de referencia, tiene un nivel de costos, tiene un nivel de inventarios, tiene determinado número de empleados. Hay muchos factores o variables que están de por medio. Hay otros que, bueno, piensan que tienen un servicio óptimo y que tienen una calidad óptima y, oye, a veces cobran de una manera desproporcionada, ¿no? Sí, sí, ahí entran mucho en juego dos cosas. Yo creo la estructura de costo de cada quien, si tú la llevas muy bien, digamos que llevada, vas a tener unos precios, vamos a llamar justos, ¿no? Y la otra parte está el mercado, ¿ok? Hay Claro. como tú comentas, hay gente que dice, mira, yo hice este local bonito, me traje estas lámparas de tal, esta Sí, silla de esto me tal, y costó tanto, tengo que recuperar. Exacto, y yo creo que lo que debo cobrar es esto. Y te digo que yo creo porque a veces lo que yo creo no es lo que debe ser. Por eso es que te digo que con el tiempo nos vamos a encontrar con realidades, ¿no? Pero sí, hay un desbalance, vamos a llamarlo así, donde te vas a sitios similares y de repente encuentras unos contrastes de precio que tú dices, bueno, ¿por qué? Si tal vez esto es similar a aquello, pero bueno, ya habría que ver puertas adentro Sí, cómo funciona su estructura. claro, ahí habría, me imagino yo con el tiempo, habrá que equilibrarse, ¿no? Y la competencia, que es muy importante, esa famosa ley de la oferta y la demanda, y la competencia,
es lo que también te da un parámetro de referencia, ¿no? Y si tú ves que hay calidad en este y hay calidad en el otro, pero aquí me cobran menos que en el que me cobran el otro, pues yo me voy a ir por el que menos me va a cobrar, obviamente, ¿no? Sí, hay algo con los precios importantísimo. Fíjate, yo hablaba siempre, cuando hablamos en Canarias, hacíamos algunas charlas, yo siempre le decía a la gente que había que prepararse a la competencia. Yo pensaba que la competencia iba a llegar un poco más agresiva de las marcas de afuera, que iban a llegar, y bueno, si tú no estás preparado, pues obviamente las marcas de afuera tienden a, digamos, comerse a las marcas de dentro. Pero eso se adelantó, y se adelantó con una competencia interna, o sea, no tuvieron que llegar las marcas de afuera, sino que dentro del mismo país se generó competencia. Y el tema que tú mencionas es muy importante, porque aquí no estamos trabajando en competencia, aquí estamos trabajando como una suerte de supervivencia, le digo yo, y en supervivencia todo es válido. O sea, yo se lo digo a la gente, por eso tú ves hoy en día negocios que ofrecen 2x1, happy hour, música en vivo, DJ, no sé. Tú empiezas, cada quien está haciendo lo que tenga que hacer para mantener su operación en vivo. Pero va a llegar un momento donde eso se va a estabilizar, que es lo que tú comentas, y allí vamos a empezar a ver un poco más los resultados. Hay también una reanimación en los centros comerciales, donde también funcionan restaurantes, funcionan marcas, funcionan franquicias, que comienza también entonces también a moverse en ese sentido, ¿no? Que estaban muy apagados, pero por razones diversas, entre ellas seguridad, tranquilidad, espacio, lo que fuese. Los centros comerciales son importantes para muchísimas personas. El 7+7, el hecho de pausar el 7+7. Sí, eso castigó mucho. Sí, castigó mucho, y en este momento está, pues digamos que colaborando para la reactivación con los centros comerciales. En las conversaciones que hemos tenido con ellos, los números hablan y te dicen eso, y de hecho eso lo está llevando a ellos también a reinventarse. Ahorita están generando unos conceptos súper interesantes. Yo este fin de semana tuve la oportunidad de ir para 2 centros comerciales y de verdad, sorprendido. O sea, en verdad no me imaginé que iba a haber tiendas, ya tú ves tiendas remodeladas, ¿ok? Y con ofertas de tipo extranjero, ¿me entiendes? O sea, que tú ves que ya detrás hay un diseño, hay un branding, hay algo bien pensado para el montaje de unas tiendas, y de verdad que me llamó muchísimo la atención. Lo importante también es que los centros comerciales entiendan, como tú mismo decías, que por ahora hay una etapa de supervivencia, ¿no? Y tampoco se pueden desmesurar y exagerar los costos en ese sentido, porque a veces hay algunas quejas que se han hecho públicas sobre elevación de ciertos costos de alquiler, sobre porcentajes que se cobran sobre diversos comercios, el tema del gas, etcétera. A veces hay que entender que esto es una coyuntura, esto es una situación que todavía es difícil. Sí, sí. Yo creo que cada gestión administrativa del centro comercial tiene sus propias políticas. He conocido muchísimos donde de verdad el apoyo al comerciante ha sido increíble, increíble. O sea, nosotros estamos en un centro comercial y el apoyo ha sido total. Tengo amigos donde he estado en centros comerciales y lo han apoyado durante, no solo en pandemia, sino en momentos de altos y bajos, lo han apoyado muchísimo. Es decir, yo creo que depende de la administración, ¿ok? Esa gerencia yo creo que es fundamental para la permanencia de sus comerciantes y bueno, de toda la diversidad de opciones que hay dentro de un centro comercial. Entonces, antes de irnos a la pausa, ¿tú piensas que el sector comercio y servicios, y particularmente restaurantes, en fin, que están en ese renglón, va a continuar su marcha y van a mejorar aún más las cosas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Así va a ser. Eso es por lo menos las perspectivas que tenemos 2022. Yo lo llamo una reactivación comercial. No tiene que ver con una recuperación económica del país, pero si hay una reactivación, si hay una movida bien interesante a nivel gastronómico, que yo digo que hay que aprovechar. Bueno, vamos a hacer una pausa, Iván. Conversamos con Iván Puerta, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Bien, continuamos conversando con Iván Puerta. Hay un elemento importante, que hay algunas dudas que han surgido, lo he conversado con otros representantes del sector empresarial, Iván, y es que con esta reforma que se aproxima, no todavía definida, pero que se aproxima, falta el reglamento y falta su publicación, la reforma de la ley de impuestos sobre transacciones financieras, pudiera verse afectado el sector comercio y servicios. ¿Ustedes lo han evaluado y qué conclusiones pueden haber sacado? Sí, lo hemos hablado, lo hemos conversado. Ahorita estamos preparando una serie de talleres en la Cámara, que en la Cámara siempre tratamos de apoyar todo este tipo de temas para aclararlo a los afiliados y no afiliados. Yo creo que lo que siempre le hemos dicho a la gente, hay que esperar a ver qué pasa, ¿ok? Como todos los nombramientos que hacen, como así implementan todo este tipo de nuevas dinámicas, hay que esperar que lleguen, ¿ok?
siempre estar atento, prepararse, saber por dónde tenemos que asumirla, pero hay que esperar a ver con qué llega, ¿no? Siempre la gente está muy ansiosa, siempre cree, mira, por aquí entonces No, y nos se van han a dar. generado muchas especulaciones, Sí, se han dicho cosas totalmente. que no son, en fin. Totalmente, yo siempre digo, te empiezan a pasar ese tipo de cadenas y entonces tú dices, mira, se acabó el negocio. No, yo creo que tenemos que esperar un poco, primero que esto sea una realidad. Yo creo que de parte del Estado ellos también tienen que evaluar muchísimas cosas. Yo creo que esto no es simplemente a partir del lunes empezamos a Sí. implementar esto. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle un poquito de tiempo, sin duda prepararse, aclarar lo más que se pueda, todos los detalles que pueda tener esta nueva normativa. Y una vez que llegue, bueno, ya estoy seguro que tendremos un poco más de noticias más Claro, adelante. lo que ocurre también, Iván, es que cada sector tiene sus propias características, no es aplicable rigurosamente a todo el sector comercio y servicios, entonces se generaban confusiones. Bueno, en los mercados populares no, pero en las cadenas de supermercados sí. Después conversas con otro vocero y te dice no. Con tarjetas de débito y crédito, con cuentas en Banca Nacional, no. Si pagas en efectivo, sí. Entonces después te decía otro, no, se va a cobrar el impuesto sobre tarjetas de débito y crédito internacionales, o Cele o PayPal. No es así, entonces, oh, chale, Le entra la parte de las personas naturales. Entonces, claro. si yo soy una persona natural que facturo esto. Entonces, por eso te digo, yo creo que está muy movida la noticia, sin duda, y tenemos que esperar un poco que se asiente para entender bien por dónde va a ir, cuáles van a ser. Yo siempre digo, hay que ver cuáles van a ser las reglas de juego, entenderlas bien, y una vez que las tengamos a la mano, nadie las tiene. Sí, Yo creo sí. que ahorita nadie las A tiene. ustedes no los han llamado, al sector, digamos, en general, comercio, industria. Ellos, por ejemplo, con industria presentó un documento, en fin, pero el sector comercio han llamado a Consecomercio, en fin. Sí, sí ha habido muchos encuentros como siempre. O sea, nosotros también con el Ministerio de Comercio Nacional hemos tenido siempre mucha relación y por eso te digo que siempre que hablamos es como que, bueno, vamos a esperar, ellos nos van adelantando, mira, vamos a venir por acá, pero yo pienso que ellos todavía no la tienen al 100% ya definida. Cuando la tengan la van a transmitir y bueno, allí veremos nosotros cómo también le replicamos esa información a todos nuestros afiliados. Sí, sobre todo por evitar la confusión y además que quede claro también el tema de la evasión fiscal, el tema, en fin, el impacto inflacionario, Iván, que no te lo había citado. Muchos hablan de que si se implementa va a haber inicialmente un impacto inflacionario. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, hay que, como te digo, una vez que se implemente, vamos a ver cómo afecta esto en la estructura de costos, como que tú al final la gente, bueno, entonces voy a tener que meterle esto al producto. Hay que ver, como te digo, yo pienso que lo importante es que entendamos cómo va a funcionar para saber de qué manera lo vamos a implementar y una vez que sepamos de qué manera implementar, entenderemos. Vamos a llamar histórico, la gente dice, bueno, pero es que eso siempre ha pasado. A lo mejor pasa, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí. Yo creo que por eso es que tenemos que empezar a ver cómo funciona y bueno, después con gusto lo compartiremos con todo el mundo. Lo que pasa también es que hay una economía muy desordenada. Entonces, por ejemplo, se anuncia y se establece a través del vocerío del Banco Central, hemos controlado la hiperinflación. Ah, pero los precios siguen subiendo. Claro, como hay otras variables que influyen, entonces tú no puedes controlar del todo el precio, porque resulta ser que la inflación está por encima de lo que es el mercado cambiario, por ejemplo, y mucha gente no lo entiende. No entiende, y yo creo que eso... Y se confunde con toda razón. Sí, y eso viene de parte del desorden, o sea, lamentablemente hablo de desorden porque nadie tiene claro, hay gente todavía, afiliados que nos dicen, mira, pero, y yo sí cobro en bolívares y si pago en dólares, o sea, hay gente que todavía, después de tantos tiempos, no sabe o no tiene claro bien cómo es el manejo de todo este tema de divisas. Entonces, si tú no tienes claro eso, obviamente que vas a entrar en pánico cuando te dice que ahora tienes que hacer unas declaraciones, unos pagos de impuestos, de tasas extras en divisa. Entonces, por eso yo creo que más allá de que haya desinformación, nos hace falta entender un poquito más cómo va a venir eso. Sí, fíjate, como todos los sectores y el sector comercio y servicios no escapa de esto, Iván, necesita el apoyo crediticio. Bueno, se anunció recientemente que hay una reducción del encaje legal del 85 al 73, pero es muy poco todavía. Porque ¿cuál es el universo de dinero que al cual tú vas a tener acceso para solicitar un crédito para tu negocio, para repotenciarlo, para remodelarlo, para lo que sea? Eso también debería estudiarse y tal vez incluso modificarse, ¿no? Porque si no, los sectores de la economía no van a arrancar. Sí, y para muestra un botón, todas las incursiones que hemos visto ahorita comerciales son de fondos propios. O sea,
el tema de financiamiento está Sí, sí, completamente es por paralizado. iniciativa particular. Es iniciativa, es el privado fondeando sus proyectos y bueno, ojalá vayamos a eso, ¿no? Ya se habla de que algunas entidades están desarrollando pues toda su fórmula de generar ese tema crediticio, pero bueno, yo creo que Incluso en también... divisas, la posibilidad de otorgar cómo créditos no. en divisas. ¿Cómo no? Viene un tema indexado, entonces yo creo que cada empresa va a tener que empezar a estudiar, ¿no? Mira, me funciona, tú crees que esto sí, tendrán que ahorita sí evaluar mucho el factor de su rentabilidad. Por eso te digo, antes la gente se lanzaba al proyecto gastronómico y bueno, ahí vamos viendo cómo va, seguramente va a dar. Ahorita un banco te está pidiendo, y en estos días lo pregunté yo, en una entidad financiera, y te piden unos números bien interesantes, te piden proyecciones, te piden estados financieros bien auditados. Entonces, como te digo, ya las entidades... Claro, pero con la irregularidad con que funciona no es fácil No, determinar, no. mira, mi proyección es esta, yo creo que voy a obtener tanto de aquí a esta fecha. Es tan... Como todo, hablamos siempre de una montaña rusa, ¿ok? Y por eso es que yo creo que el tema financiero ahorita va a ser evaluado muchísimo más a fondo que antes. No creo que a diferencia de hace muchos años, y hablamos de muchísimos años, muchas personas tenían el acceso al apoyo financiero y crediticio de los bancos. Yo creo que ahorita va a ser muy puntual. Ahora, tendrían que tomarse otras decisiones adicionales, evidentemente. El gobierno debería mantener esa constante de abrir compuertas, ¿verdad? Hacerlas mucho más anchas para que la empresa privada pueda tener acceso al crédito. Ellos tienen el control, tienen la supervisión, tienen la vigilia sobre el pago de tributos, pero la empresa privada necesita un poco más, al final de cuentas, que es lo que va a reanimar y reactivar la economía. Y yo creo que viene, yo sí creo que viene, yo creo que poco a poco vamos a empezar estamos percibiendo un poco esa apertura, como hablamos fuera de cámara, de repente das unos pasos para adelante, nos animamos, nos llenamos de fuerza para continuar, de repente damos 3 pasos para atrás, pero yo creo que la perspectiva del 2022, después de tantos meses de encierro, después de tantos meses de inactividad, por lo menos hay esas ganas, ¿no? Y yo creo que cuando hay ganas, hay voluntad y fuerza, las cosas pueden salir muy bien. No, y que no tomen de sorpresa tampoco el sector, ¿no? Con otras decisiones. Sí, bueno, exacto. Esperemos que no. Por eso es que uno siempre que tiene, yo le digo a la gente, hay que estar atento, hay que estar informado, ya no puedes arrancar algo de forma empírica. Bueno, yo pienso que, no, prepárate. Prepárate para evitar cualquier contratiempo futuro. Iván, muchas gracias por haber compartido y haber ofrecido información en este sentido. Nos vamos a una pausa y al regreso arte y espectáculos en lo actual.